Buenos días, mi nombre es Claudia María Polpech, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Curso el octavo semestre de la licenciatura Desarrollo Comunitario. La docente a cargo, Heréndira de la Cruz Vega. Les presentaré mi proyecto en la cual esta servidora estuvo a cargo en su realización. El título, Corta la cadena de la violencia familiar. Comenzaré por la problemática detectada la violencia familiar. La violencia familiar es un acto de poder someter a cualquier miembro de la familia. CNH 2016. Hay agresión de diferentes maneras, ocasionando lesiones de leves a graves. En el 2020, en Yucatán se hicieron 8.400 denuncias. La principal incidencia fue violencia familiar, riñas y robos con violencia. Varela 2021. Según Alonso y Castellanos, señalan que los más afectados son los miembros de la familia más vulnerables. Los actores relacionados con la violencia familiar son el agresor y la víctima. González 2012. La violencia familiar tiene relación con el entorno familiar, personal y social. Saldaña y Gorjón 2020 mencionan las causas y la Secretaría de Salud menciona las consecuencias. La violencia familiar es un problema de antaño y actualmente sigue presente en muchos hogares. Las dificultades para enfrentarlo son la falta de reflexión del individuo acerca de la violencia familiar, ya que existe ignorancia sobre el tema. Sin pensar en ello hasta que ocurra una tragedia mucho mayor. A veces la persona puede darse cuenta y en ocasiones no. Las conductas agresivas que se presentan se ven natural. Es común gritar, insultar, agredir verbalmente. Estas acciones se ven en casa, en la escuela, en cualquier lugar, observándose como una situación cotidiana, porque es una forma de vida que existe y que se repite. Se pretende realizar una intervención enfocada en la violencia familiar para la comunidad de San Antonio Ixluch, ya que cada día aumentan los casos. Según la UNICEF 2020, citado por el Observatorio Nacional Ciudadano sin fecha, afirma, cuando hay violencia contra las mujeres, también son víctimas y testigos los demás miembros de la familia. Por medio de la intervención se pretende informar a los participantes sobre la violencia y los tipos que existen, enfocándonos en temas más relevantes para su formación. Reflexionar sobre los conocimientos adquiridos e integrarlos en su vida diaria, para mejorar su presente, futuro y ser ejemplos en casa. La meta, reducir los casos y aumentar la información sobre la violencia en las familias. Buscar ayuda para los involucrados en la problemática, para que ellos puedan alcanzar un bienestar. Los beneficios que aportará la intervención es que las familias puedan combatir la desinformación y tomar decisiones que les favorezcan para una mejor convivencia, ya que la familia es el núcleo importante para el individuo. Es el primer lugar donde aprende y se desarrollan los miembros para convivir con la sociedad. Es importante cortar con la cadena de la violencia. Pérez 2015. A continuación se presentan los objetivos del proyecto Corta la cadena de la violencia familiar, en el cual se basará las sesiones para formar a la comunidad sobre el tema. Objetivo general: promover la reflexión sobre la violencia familiar a hombres y mujeres de 14 a 40 años en San Antonio Ixluch, para que identifique el rol que juegan en ellas. Objetivos específicos: dar a conocer a los participantes los tipos de violencia, sensibilizar a los participantes sobre las causas y consecuencias de la violencia familiar, analizar con los participantes las características del agresor y la víctima, concientizar a los participantes sobre los patrones familiares que propician la violencia familiar. La evaluación ayuda a comparar información para tomar decisiones. La evaluación fue realizada en varios momentos. Los instrumentos fueron cuestionarios y se aplicaron al término de cada sesión y de manera individual en cada una de ellas. También se realizaron evaluaciones teóricas a través de ejercicios durante las sesiones para confirmar los conceptos y a través de preguntas plenarias. En la primera sesión, el tema fue la violencia familiar y los tipos que existen. Los participantes expresaron las definiciones sobre los tipos de violencia mediante preguntas. Para evaluar la sesión, al final se aplicó un cuestionario con 3 preguntas.
En la segunda sesión el tema fue las causas y consecuencias de la violencia familiar. Se evaluó la sesión a través de un proyector. Se les puso un cuestionario, se les preguntó y la respuesta se registró en el pizarrón. En la tercera sesión el tema fue las características del agresor y de la víctima. También se evaluó la sesión utilizando un cuestionario. En la cuarta sesión el tema fue los patrones familiares que propician la violencia. Se evalúa la sesión al final mediante un cuestionario. Se muestran las tablas de resultados de las evaluaciones y se observa que la mayoría de las personas que participaron en el taller les pareció excelente el desarrollo de las actividades, la integración de los participantes y la intervención del facilitador. También se realizó una evaluación con las personas que ayudaron en el taller, la facilitadora Fanny Vázquez, las voluntarias Maide, Oyuki y una servidora, Claudia. Las gráficas muestran el resultado. 4 personas consideraron que las cantidades de reuniones fueron pocas. 2 personas opinaron de numerosos los beneficios que han obtenido. Y 4 personas consideran que las cantidades de los talleres que se realizaron fue poco. También se hizo una evaluación del taller por parte de la instructora y de la diseñadora. Ambas coinciden que en general fueron excelentes las actividades, las técnicas y la integración del grupo, aunque coinciden en que sería valioso dar continuidad al proyecto. Incluso se percibe la posibilidad de dar seguimiento con los hijos de los asistentes. A continuación se presentan los indicadores que se utilizaron para medir si se logró los objetivos del proyecto. También, de manera general, se presentan los resultados. 10 personas asistieron, 7 horas de temática, 3 horas de reforzamiento, un facilitador, 9 personas identifican los tipos de violencia, 10 personas identifican las causas y consecuencias de la violencia familiar, 9 personas describen las características del agresor, 7 personas identifican los patrones familiares. Se sistematizará las experiencias generadas en las 4 sesiones del taller. Corta la cadena de la violencia familiar. En la primera sesión asistieron 9 personas. Se inicia con dinámicas para romper el hielo. Luego se elabora un reglamento donde los participantes aportaron sus ideas para una mejor convivencia. Luego se les puso un video y durante la presentación se observó muy interesados en el tema de la violencia económica y sexual. Y al término se hizo una reflexión basada en preguntas, la cual contestaron de manera acertada y aportaron ejemplos vivenciales. En la segunda sesión, el tema fue causas y consecuencias de la violencia familiar. Se inicia con dinámicas para recordar el tema anterior. Se pone un video sobre el tema. Los participantes aportan comentarios vivenciales. Se hace un ajuste al diseño y se realiza la actividad plasmando mi percepción, que tiene como significado reproducir una actividad, en este caso un dibujo, en los demás, pensando que hacen lo correcto sin pensar que se equivocan. En esta actividad fue simbólica para los participantes. Expresaron efectivamente que algunos repiten lo que les enseñaron sin darse cuenta o no que no es lo correcto. Y se relaciona con la violencia que repiten. En la siguiente actividad, cada persona dibujó un árbol y en las ramas describió cómo expresan la violencia y las causas que lo motivan. En la tercera sesión, el tema fue características del agresor y la víctima. Asisten 9 personas. Se hicieron ajustes a las actividades. Se inicia con la dinámica para recordar el tema anterior. Se inicia con una flor y sus pétalos tienen frases sobre mitos en las que justifican la violencia en casa. Esa actividad motiva a las personas a contar sus propias experiencias. Luego se realiza otra dinámica donde un participante arruga una hoja y le pide a su compañero que la desdoble y la lise, y se hace una analogía con la violencia. En esta actividad, las emociones se tocaron. Los participantes podían reconocer el dolor que les ha causado.
En esta sesión, los participantes comentan que sus familiares han notado un cambio en ellos debido a las sesiones. Cuarta sesión. Tema: patrones de conductas heredadas. Asisten 7 personas, inicia con dinámicas para abordar los temas pasados. Luego en una hoja se escriben 3 cualidades, después se hace una bolita al papel y en otra hoja se escriben defectos de un familiar, se analizan estas acciones. Después, debajo de las acciones que no les gusta de su familiar, escriben las mismas frases de manera personal, como si ellas mismas lo hicieran. Algunos se sorprendieron, se dieron cuenta que efectivamente repiten esas mismas conductas. Luego se les entregó un decálogo de la autoestima para comenzar su autoconocimiento y reflexión personal. Se cierra con un video sobre el tema de educar sin agredir. En el proyecto se identifican a los actores, los voluntarios de la Fundación Alborada, de la Plaza Comunitaria Yaey, la licenciada Maide Yoyuki y la facilitadora Fanny Vázquez, del Centro de Asesorías Meliandi y el voluntario Héctor, y por último la diseñadora del proyecto, Claudia. Se identificó mediante un diagnóstico realizado a 37 personas la problemática de la violencia familiar. Esta colonia de San Antonio Ixluch se encuentra al sur de Mérida, es de tipo rural urbano, su nivel económico es bajo. Presenta otras problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, delincuencia, etc. En ese tiempo de pandemia, los índices de la violencia incrementan. Se analizan varios factores y se elige una de las causas, las conductas heredadas de las familias, y por consiguiente se lo transmiten a las futuras generaciones. Después de realizar las sesiones, las personas pueden identificar los tipos de violencia, las causas, las consecuencias, las características del agresor y la víctima. Hubo una integración y aceptación de las actividades, conductas heredadas. Se reflexionó sobre las acciones y reconocieron que esas características las van heredando y las repiten sin darse cuenta. Los factores que obstaculizaron el logro de los objetivos fue el poco tiempo por cada sesión y algunos participantes no asistieron por salud y compromisos de trabajo a última hora. El proyecto se realizó con los recursos financieros de la Fundación Alborada y del Centro de Asesorías Meliandi. Este proyecto se puede replicar a otras comunidades debido a que es fácil de aplicar y que puede mantenerse un seguimiento con aportaciones vivenciales. Los participantes pueden identificar los tipos de violencia que existen, las causas, las consecuencias que heredan de sus padres y las características del agresor. Reconocen los momentos que viven y ejercen con sus familiares. También pudo percibir la falta de reflexión que a veces existen en las familias por falta de tiempo y por desconocimiento. En la conclusión se presenta el resultado del trabajo realizado con la comunidad de San Antonio Ixluch. También se menciona la importancia del papel que juega el desarrollador comunitario. A continuación se mencionan puntos importantes de las perspectivas y propuestas del proyecto.